Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy la doctora Montilla, Ana Montilla, y bueno, estoy aquí para hablaros un poquito de longevidad y de qué podemos hacer en nuestras consultas bueno, para optimizar un poco nuestro abordaje y la ayuda que, que damos a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Yo me dedico a la medicina integrativa desde hace unos años, pero mi primer máster y mi primera formación fue en envejecimiento y longevidad y máster de medicina estética. Ahí ya empecé a tener contacto con todos estos avances por allá por el año 2010-2011. Evidentemente ya se veía que todos los aspectos de longevidad iban a tener un impacto importante al cabo de los años y ahora más que nunca está cobrando mucha importancia. Y no solo mucha importancia, sino que está llegando a la población general. Estamos como viviendo una dualidad, o así es como yo lo estoy percibiendo en consulta, de personas que están perdiendo muy rápidamente la salud y muy jóvenes con enfermedades crónicas ya de inicio temprano. Y luego otra parte de personas que están muy concienciadas y muy mentalizadas en cuidarse y que están al día de estos nuevos abordajes que tenemos en cuanto a longevidad y quieren aprovecharse de ellos y nos van a preguntar en nuestra consulta sobre todo esto, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es importante estar actualizados en este sentido y es muy importante también que sepamos que podemos ayudarle al paciente en consulta y quizás la idea que tenemos es de que hacer un abordaje en longevidad es muy caro, tenemos que tener una consulta especializada en longevidad, formarnos muchísimo en longevidad, que sí, que está muy bien, pero siempre podemos empezar a dar este servicio en nuestra consulta de una forma práctica y poniendo a disposición del paciente herramientas que puedan utilizar y para beneficiarse de todos estos avances que nosotros vamos conociendo, ¿de acuerdo? Quería empezar un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de los hallmarks of aging, cuáles son los abordajes de impacto que podemos tener en nuestras consultas en longevidad. Vamos a hablar de algunos casos clínicos, un poquito de protocolos en la medida de lo posible con el tiempo que tengo, ¿vale? Y vamos a dar algunas conclusiones. Pero yo lo que quiero es que saquéis ideas prácticas de aquí que podáis poner en consulta em, aplicadas ya y que podáis aplicar de forma práctica, ¿de acuerdo? Para hablar de longevidad, lo primero que tenemos que hacer es hablar de salud, de hacer una diferenciación entre lo que es la esperanza de vida o lo que en inglés le llama lifespan o lo que es una vida saludable con salud, ¿vale? Que es el health span. Nosotros todos conocemos la definición de la OMS, que es este estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Es muy significativo que dentro de esta definición se añadió después un poco un matiz que a mí no me parece tan fortuito, ¿vale? Sobre el año 77 empezaron a salir y por parte de la OMS también se dio que este estado completo de bienestar físico y mental y social y no solo la ausencia de enfermedad, también había como que complementarlo con aquel estado que le permite a todos los ciudadanos llevar una vida social, familiar y económicamente productiva, ¿no? A mí esta parte de económicamente productiva lo resalto porque una de las cosas que creo sinceramente que nos está haciendo perder la salud es este vivir en una sociedad de producción económica constante, ¿vale? Eso ya sería otro tema para debatir. Me encanta el concepto de salud de Peter Sterling, que tiene un libro que es La salud, es un poco denso, yo lo recomiendo sobre todo a profesionales, pero te habla de un concepto que es la alostasis, ¿no? Que es esta capacidad innata que tiene el organismo de responder de manera óptima a las fluctuaciones de la demanda con la que nos podemos encontrar y de los impactos externos o incluso internos que podamos tener, ya sean infecciones, estresores.
una guerra, calor, frío, la hipoteca, el autónomo, los conflictos, el cambio de normativa para los autónomos, el que tenemos que presentar la declaración de Hacienda. Todo esto son impactos en nuestro organismo que van a tener una repercusión a otros niveles orgánicos, sobre todo si se van acumulando y sobre todo si partimos de una base ya de un estrés crónico, ¿de acuerdo? Con lo cual tengamos en cuenta para definir un poco la salud y para hablar de longevidad, este concepto de alostasis, porque realmente ya son los mecanismos que el cuerpo utiliza para anticiparse, responder y adaptarse a estos estresores y conseguir mantenerse en el mejor estado posible para sobrevivir. Hay muchos autores que determinan que la obesidad es un mecanismo alostático realmente, porque es una capacidad de adaptación del organismo al impacto negativo que está recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, para que repensemos un poco todo esto. Lo que os he comentado en Lifespan es la esperanza de vida, el tiempo total que una persona vive, que en España estamos en los, creo que 83, 84 en la mujer y 81, 82 años en el hombre, ¿vale? Em, y bueno, es el límite como biológico máximo de la vida humana. Sin embargo, el Health va más allá, ¿vale? Es una esperanza de vida saludable. Es el periodo en el cual una persona vive de forma satisfactoria, sin deficiencias significativas, sin enfermedades crónicas limitantes. De acuerdo, es un tiempo vivido con buena salud, tanto mental como funcional, como emocional, yo añadiría también. Y el objetivo ahora mismo no es seguir extendiendo el lifespan o la esperanza de vida, sino maximizar lo máximo posible, valga la redundancia, el health span para que las personas vivan más años y con mejor salud y funcionalidad. ¿De acuerdo? Disculpadme que estoy saliendo de un proceso alérgico catarral interesante. La edad, tenemos que hablar de la edad cronológica versus la edad biológica, ¿vale? La edad cronológica, como todos sabemos, es el paso del tiempo y la edad biológica es el impacto que ese paso del tiempo tiene en nuestro organismo. Envejecimiento, resumo rápidamente, acumulación de daños moleculares y celulares que se dan a lo largo del tiempo y que tienen una repercusión directa con un descenso de las capacidades físicas y mentales de los individuos, ¿vale? Llevando a un mayor riesgo de enfermedad. Eso es lo fundamental del envejecimiento, que nos hace más frágiles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay un artículo publicado en The Biology of Aging en el año 2003 que describe unas características biológicas que son muy significativas y para que nos hagamos una idea, ¿no? Aunque probablemente en todo este proceso que habéis estado viendo charlas sobre longevidad, probablemente me esté repitiendo y esto ya lo hayan hablado, ¿de acuerdo? Pero no quiero dejarlo pasar porque me parece interesante que tengamos en cuenta que el envejecimiento realmente nosotros en los mamíferos, y este artículo determina que básicamente aumenta la tasa de mortalidad, em, sobre todo se aumenta tras la época reproductiva, se altera la composición de nuestros tejidos, se disminuye las capacidades fisiológicas, sobre todo de respuesta de nuestro organismo, se reduce la respuesta adaptativa a estos estímulos ambientales y aumenta la vulnerabilidad a determinadas enfermedades. Hay dos corrientes fundamentales en el envejecimiento, que es el tratarla como una enfermedad que hay que combatir, ¿de acuerdo? Y bueno, uno de los más famosos en este tema, que propone todo este tema, es David Sinclair, que seguramente lo habréis escuchado. Os dejo aquí referencias y nombres de otras personas que también apoyan esto. Y luego un poco una línea un poquito más moderada y para mi gusto también más coherente, ¿no? En el que se habla de del envejecimiento como un proceso fisiológico que hay que acompañar funcionalmente a poder mantener estas mejoras funcionales a lo largo del tiempo, ¿vale? Eh, Luigi Ferrucci es uno de sus mayores exponentes. Bueno, esto es lo que ya os he comentado. El mito de las zonas azules, todos hemos escuchado hablar, o por lo menos todos los que estamos moviéndonos en medicina integrativa, funcional, longevidad, vemos que el mito
que hay, bueno, algo que son las zonas azules, ¿no? Y pongo mito de las zonas azules porque se ha vendido un poco como que como todo lo que hacemos los seres humanos, como si la longevidad que presenta la población de esa zona suele deberse a algo de esas zonas y única y exclusivamente como del lugar. Pero nosotros esto lo podríamos extender a prácticamente todo el mundo, al sitio donde vivimos, ¿no? Si estudiamos bien cuáles son las características comunes en estas zonas, ¿no? Entonces son zonas donde las personas alcanzan edades bastante longevas y tienen un estilo de vida muy característico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia, Okinawa, Loma Linda, Okinawa en Japón, Loma Linda en Estados Unidos, Nicoya en Costa Rica, y algunas personas proponen que Orense en Galicia también, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el mito, la realidad realmente de estas zonas? Es que hay nueve denominadores comunes y no vamos a descubrir la fórmula del agua tibia. Es el movimiento, cosa que hemos perdido en nuestra sociedad actual, el propósito vital, cosa que hemos perdido también en nuestra sociedad, reducir el estrés, comer solo hasta el 80%, elevadas cantidades, más que elevadas, moderadas cantidades de vegetales en la dieta, consumo moderado de alcohol, pertenecer a una comunidad, relaciones sólidas familiares y sociales cercanas y un círculo social o tribu y tener esta sensación de tribu adecuada. Entonces, estos son como los denominadores comunes que en la sociedad, sobre todo la sociedad occidental, hemos ido perdiendo y nos ha ido impactando, ¿vale? Porque muchos autores consideran que es un mito. Bueno, porque las críticas es la inexactitud de los registros, importante papel que tiene la genética, son zonas aisladas, un estilo de vida muy coherente con el entorno local y que difícilmente se pueden exportar a otros lugares. Evidentemente, al 100% no se podrá exportar, pero podemos extraer lo fundamental para intentar extrapolarlo al lugar donde vivimos, ¿vale? El, en el abordaje de la longevidad tenemos que hablar de estas marcas del envejecimiento, ¿vale? Que surgen del artículo de Carlos López Otín del año 2013, que ha sido revolucionario y ha marcado un poco un antes y un después en este reordenamiento de cómo se entiende la longevidad dado a sus investigaciones. Y básicamente tenemos que pensar que cuando se produce un estado de envejecimiento, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de que se empieza a producir una inestabilidad genómica, es decir, que hay un daño directo en el ADN debido a factores tanto internos como externos y empieza a flaquear la integridad genética de nuestras células, afectando también a la mitocondria y a los procesos energéticos. Encontramos también un acortamiento telomérico que reduce, evidentemente, la capacidad de respuesta celular y lleva a las células a la senescencia o muerte celular. Entonces, bueno, pues esto también es importante tenerlo en cuenta como un marcador, evidentemente, de envejecimiento. Las alteraciones epigenéticas o cómo los factores ambientales producen cambio dentro de las modificaciones químicas de nuestro ADN y en las histonas, afectando realmente a esta expresión genética, sin que se altere la secuencia del ADN. Pero sí es cierto que se silencian algunos genes que ya la ecuación queda un poco sin el sentido original de la misma. Otra marca característica es la pérdida de la proteostasis, es decir, es la disminución de la capacidad de poder mantener un equilibrio y la funcionalidad de las proteínas, produciéndose así una acumulación de proteínas mal plegadas, dañadas, afectando las estructuras del colágeno, elastina, piel, ligamentos. Hay una afectación mitocondrial por esta glicación de las proteínas y su oxidación influyen en un mal plegamiento de las mismas. Todos sabemos que para prácticamente todas nuestras necesidades orgánicas, enzimáticas y fisiológicas necesitamos a las proteínas. Hay una desregulación en la detección de nutrientes porque se alteran las vías de señalización. Y aquí cobra mucha importancia el respeto a los ritmos circadianos, luz, oscuridad, al movimiento, reposo, energía y descanso, ¿vale? Todo ello es vital. La disfunción mitocondrial
seguramente habréis escuchado el término de confusión mitocondrial. La disfunción mitocondrial básicamente es un deterioro de la función de la mitocondria, y si la mitocondria se afecta, se afectan todas nuestras centrales energéticas, pasamos a tener una producción energética deficiente, ¿vale? Y una producción energética deficiente nos produce una acumulación de especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Actualmente esta disfunción procede de este término de confusión mitocondrial y ocurre básicamente por el exceso de grasa, de glucosa, de aminoácidos y unido todo esto al sedentarismo, se produce una retroalimentación constante, produciéndose inflamación y disfunciones metabólicas. Y evidentemente todas las enfermedades metabólicas que ya estamos sufriendo hoy en día, que son enfermedades crónicas y son causa de muerte en nuestros días. La senescencia celular es este estado en el que las células dejan de dividirse, envejecen y se dedican a secretar básicamente factores y citoquinas que son proinflamatorias. Este daño puede proceder también de la activación de oncogenes, del activamiento del acortamiento telomérico, del estrés oxidativo, de infecciones, desequilibrio de nutrientes, de estrés crónico mantenido en el tiempo, hipercortisolemia. Y vemos que esta senescencia afecta y la encontramos sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, en síndromes metabólicos, diabetes y en muchos cánceres, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas, esta senescencia celular también interfiere no solo en que secretan citoquinas proinflamatorias, sino también que la secreción de estas citoquinas proinflamatorias dificultan la conexión celular, la transmisión de señales celulares, incluso llegan también a hackear, digamos, o a modificar el comportamiento de células más jóvenes. El agotamiento de las células madre, hay una disminución de este estirpe celular y, bueno, y disminuye evidentemente la capacidad de regenerar tejidos. Esto afecta al mantenimiento de los órganos, a la reparación de órganos, a la reparación tisular, y sí se ha visto que mejora con las restricciones calóricas, dieta y ejercicio, y evidentemente evitando exposición a toxinas, pero de eso hablaremos más adelante. Hay una comunicación intercelular alterada, ya lo he hablado un poquito antes en la senescencia celular, porque este cambio en el envejecimiento celular lleva a una respuesta inflamatoria que es crónica y una disfunción tisular, y estas células envejecidas afectan a las células jóvenes, haciendo que éstas se comporten como células viejas y secretando citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Esas eran las 9 marcas del envejecimiento del artículo original de Carlos López Otín. Luego se introdujeron en la conferencia de Copenhague en el año 2023 otras más que se han ido descubriendo un poco con el tiempo, ¿no? Y es que en el envejecimiento la autofagia está comprometida porque se reduce la capacidad de nuestras células para degradar y reciclar estos componentes, estos desechos dañados, y esto afecta a la homeostasis celular, afectará también al ADN y a nuestras membranas celulares, ¿vale? El exceso, de hecho, de nutrientes con un correspondiente aumento de la insulina circulante va a inhibir automáticamente los procesos de limpieza y de autofagia, con lo cual aquí cobra suma importancia el ayuno. Que no se me olvide recordar que estos procesos de autofagia fueron descubiertos por Yoshinori Ozumi y fue premio Nobel en el año 2016. La inflamación crónica de bajo grado o el inflammaging es este estado persistente de inflamación de bajo grado que contribuye al desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad, básicamente. Es el término que se acuña para mezclar inflamación y envejecimiento. Y yo diría que también cronicidad, ¿vale? Porque la inflamación, como todos sabemos, en estado agudo no tiene más repercusiones más que ayudarnos a resolver un daño que se ha producido, pero la crónica es el punto diferenciador
que nos conecta más con la enfermedad y con el envejecimiento. En la inflamación crónica encontramos un aumento del estrés oxidativo, hay una hiperfunción de las células de la secreción proinflamatoria celular, se altera toda la parte de la inmunovigilancia, mucho ojo en enfermedades como el cáncer, hay un daño del sistema inmunitario directo, se pierde inmunotolerancia, con lo cual empezamos a ver también no solo procesos cancerígenos, sino de enfermedades autoinmunes, se debilitan barreras biológicas. Y evidentemente el potenciador, como he dicho antes, el estrés crónico, alteraciones de ritmos circadianos y daño en la barrera intestinal, lo cual nos lleva a otra de las cuestiones, otra de las marcas de envejecimiento que se añadieron, que es la disbiosis del microbioma o el desequilibrio en la composición del microbioma que afecta a la salud intestinal y sistémica. Todo el tema es conexión eje intestino-cerebro, disbiosis intestinales, permeabilidad intestinal, lo cual lleva a inflamación y alteración de las células del sistema inmunitario que están en esta barrera digestiva que todos tenemos como protección, ¿vale? Así que es otro de los parámetros a tener en cuenta. Em, Luego también están las alteraciones del splicing, que son los empalmes de las proteínas en el plegamiento, el procesamiento del ARN mensajero, ¿vale? Esto produce isoformas que son aberrantes y que hacen que estas proteínas sean disfuncionales. Aparece una expresión reducida de proteínas que son necesarias para la reparación, se activan vías patológicas y hay un fuerte vínculo de esta alteración con las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo, y con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Em, También podemos hablar de una marca de envejecimiento más novedosa, que son las alteraciones de las propiedades mecánicas de la célula y del ambiente extracelular. Cuando la célula pierde movilidad, pierde elasticidad, se afecta el citoesqueleto y la matriz, se produce rigidez, esto se traduce automáticamente en una disfunción del tejido, del tejido. Bueno, ¿cómo podemos abordar el envejecimiento con estrategias que tengan impacto en nuestra consulta y tengan impacto en nuestro paciente? Lo primero que tenemos que hacer para hablar de envejecimiento y para poder abordarlo es que lo tenemos que medir de alguna manera, ¿vale? Ya que este es individual en cada persona, no hay procedimientos que estén estandarizados, ¿vale? Entonces, bueno, podemos hacer cositas desde la medicina integrativa que estén dirigidas un poco a paliar el envejecimiento y a retrasarlo. Es fundamental que dispongamos de herramientas que sean fiables, que estén medianamente validadas para medir la edad biológica y el estado y nuestro estado celular, ¿vale? Evidentemente no existe un único test perfecto, hay diferentes tipos de biomarcadores y lo tendremos que adaptar al paciente. Voy a ir de pruebas que tienen más evidencia científica a pruebas que tienen menos evidencia científica, ¿de acuerdo? Nosotros nos encontramos con, por ejemplo, los relojes epigenéticos, que son los que miden la metilación del DNA, del ADN, ¿vale? Casi todos se basan en utilizar, para medir el envejecimiento, utilizar estos test que son la edad epigenética calculada, el reloj pantrisular de Hobart, el PhenoAge, el GreenAge, y tienen una evidencia científica alta y están considerados actualmente los biomarcadores como más robustos para tener estos marcadores que son predictivos de la edad biológica, del riesgo de mortalidad y morbilidad por todas las causas, ¿vale? Ah, ahora, estos test evidentemente son costosos, no son test que se tienen que utilizar en consulta a la primera, ¿vale? Y yo creo que si estamos hablando de herramientas prácticas en consulta, no voy a recomendar este tipo de test que muchos de ellos se hacen en Estados Unidos, bueno, aunque ya en España hay laboratorios, pero bueno, es algo que sí lo podemos incorporar en un estado más avanzado del tratamiento con un paciente para la longevidad, pero de inicio no empezaría por ahí, ¿vale? Luego está los que miden la longitud telomérica.
que se hace, se mide la longitud de los telómeros en los leucocitos mediante la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, ¿vale? El marcador es un biomarcador clave, que es la longitud media de los telómeros, y a veces también se mide la actividad de la enzima telomerasa. Estos tienen una evidencia de moderada a alta, realmente se asocian con enfermedades relacionadas con la edad, la mortalidad. Lo que ocurre es que tiene una alta variabilidad e intervariabilidad individual. Es menos predictiva que lo que hemos visto anteriormente, que los relojes epigenéticos por sí sola, y hay que ponerla en conjunción con otras pruebas de longevidad. En tercer lugar, los marcadores de inflamación crónica, inflammaging. Aquí ya nos estamos acercando a algo más que nosotros podemos implementar en nuestra consulta, ¿vale? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que podemos valorar la proteína C reactiva, que es un marcador bastante robusto y se utiliza ampliamente en una inflamación sistémica. Lo que ocurre es que, bueno, incluso la proteína C reactiva ultrasensible, em, como marcador de inflamación crónica de bajo grado, todavía tiene sus ciertas limitaciones, porque como todos sabemos, estos marcadores analíticos de los que vamos a hablar ahora posteriormente son marcadores mm, que se, que se utilizan más que nada a nivel de inflamaciones agudas, a nivel hospitalario y todavía a nivel específico, tanto para longevidad como para la inflamación crónica de bajo grado, tenemos que interpretarlo en el contexto clínico, ¿vale? Y muchas veces que no lo encontraremos alterados y hay una inflamación crónica de bajo grado, el paciente la está sufriendo, y otras veces lo encontraremos alterado, pero hay que ponerlo en contexto con lo que le pueda estar ocurriendo al paciente. Pero evidentemente es un marcador que debemos de pedir en una analítica si queremos evaluar el envejecimiento de la persona. Evidentemente la interleuquina 6, que es una citoquina muy proinflamatoria y central en el envejecimiento, perdón, el factor de necrosis tumoral, la IL-1 beta, el fibrinógeno, que sí lo podemos pedir en analítica, la velocidad de sedimentación globular. En muchas ocasiones, lo que os he dicho, no salen directamente alteradas, pero el estado clínico del paciente nos puede hacer inferir ciertas alteraciones en estos biomarcadores, ¿vale? Tienen evidencia alta y niveles elevados, cuando claramente están elevados, se asocian a fragilidad y a envejecimiento y a riesgo de mortalidad en algunos casos, ¿vale? Los marcadores de estrés oxidativo. Nos encontramos con los marcadores de daño como la 8-hidroxidesoxiguanosina, ¿vale? Y aquellos también que miden la capacidad antioxidante, que podemos medir la capacidad antioxidante total, los niveles y la actividad enzimática antioxidante de la superóxido dismutasa, por ejemplo, la glutatión peroxidasa. Estos tienen una evidencia moderada, son conceptualmente importantes y la medición a veces es variable, ¿vale? Porque depende también mucho de factores agudos y la interpretación requiere hacerse con mucha cautela. Pero os digo, la interpretación de este y de todos, ¿eh? A nivel, sobre todo en el ámbito que trabajamos de medicina integrativa. Los biomarcadores metabólicos, para mí estos son cruciales en todas nuestras consultas en el día a día. Evaluar un índice OMAIR que nos puede ayudar a evaluar el perfil glucémico, la glucosa, la glicada, la insulina, el perfil lipídico, por supuesto, midiendo no solo el colesterol total, LDL y HDL, sino triglicéridos, ApoB, ApoA, ApoA, A1, la, la el LDL oxidado también, y la lipoproteína A, la que es de origen genético, ¿vale? Muy importante la medición de homocisteína, que también se asocia a riesgo cardiovascular por esta tensión que se produce en las células del endotelio vascular y tiene mucha relación también con un estado neurodegenerativo. Tienen evidencias altas, sobre todo son centrales en el síndrome metabólico y en el aumento del riesgo de enfermedades crónicas. Los niveles de NAD es realmente una prueba que tiene una evidencia todavía emergente. Sí se asocia a la disminución del NAD como un sello de envejecimiento, pero la estandarización clínica
y la interpretación de los niveles circulantes todavía está por ver y está en desarrollo. ¿Cómo podemos abordar nosotros las evaluaciones, la función física, fragilidad en nuestros pacientes? ¿Vale? ¿Cómo podemos abordar la parte de la longevidad? En las consultas, aparte de con las pruebas que ya os he dicho, que por cierto, cuando veamos los casos clínicos, no me he referido a todas estas pruebas que hemos visto y que vamos a ver, porque yo los marcadores más específicos, más avanzados, no los suelo utilizar en mi día a día en consulta, ¿vale? Pero sí quiero que tengáis en cuenta que en todos los pacientes que vamos a ver, evidentemente el perfil glucémico, el perfil lipídico, medición de estrés oxidativos, citoquinas proinflamatorias, en algunos casos todo eso sí es cierto que lo voy valorando en las analíticas de los pacientes. Otras cosas que podemos implementar en nuestra consulta como medición. Y ya os digo, estamos en la parte de la medición porque si nos medimos no vamos a saber si el paciente mejora o no mejora. No podemos decirle a un paciente, estamos haciendo un abordaje de longevidad sin medir de dónde parte el paciente y hacia dónde vamos y qué mejora queremos conseguir, ¿vale? Importante, las pruebas de equilibrio, velocidad, marcha, levantarse de la silla, son test muy validados en longevidad y tienen mucha evidencia científica detrás. Os he dejado artículos. El test de velocidad de la marcha, medida sobre 4 meses, por ejemplo, es un signo vital en, en geriatría. Os sorprendería la cantidad de gente joven que no supera estos test, ¿eh? La fuerza de presión manual o el grip, ¿vale? Que se hace con un dinamómetro. En Amazon me parece que vale 35 euros que podemos tener en la consulta y es un predictor potente de mortalidad y de discapacidad. Mucha gente joven presenta mucha falta de fuerza de prensión, ¿vale? De agarre. Estos tienen una evidencia muy alta. Las medidas de función física y de fragilidad son marcadores potentes de estados adversos de salud, sobre todo, pero nos pueden servir como predictores. Bueno, lo que hemos hablado aquí, ¿vale? ¿Cómo podemos abordar más la longevidad aparte de estas pruebas? Podemos sumar la composición corporal o un DEXA, esto es más complicado, ¿vale? Pero sin embargo, el análisis de la bioimpedancia puede ser interesante y está más a mano en las consultas. Luego la antropometría eh, con respecto básicamente al perfil de la circunferencia de la cintura. Esto, la mayoría de muchos de mis pacientes también, yo llevo un recuento de esto porque esto es importante, es un marcador de riesgo cardiovascular. El tema de parámetros claves como ver el porcentaje de grasa corporal, visceral, que tiene nuestro paciente puede ser muy interesante a la hora de ver cuál va a ser la evolución de ese paciente con las medidas que adoptemos. Incluso la densidad mineral ósea, muchas mujeres ya a partir de los 45, 48 años en perimenopausia, me gusta intentar tener por lo menos una densitometría ósea inicial para ver cómo va evolucionando, ¿vale? Todos tienen una evidencia científica alta y tenemos que tener en cuenta que la sarcopenia y la obesidad central son factores de riesgo importantes y no solo son factores de riesgo, son factores de riesgo que impactan negativamente en la longevidad. Pruebas de función cardiovascular. Podemos medir la tensión a un paciente en nuestra consulta, podemos pedir un electrocardiograma, podemos ver la velocidad de onda de pulso, se le puede solicitar al paciente donde se mide la rigidez arterial o el grosor de la íntima, estos ya son un poco más complejos, ¿vale? Pero por lo menos un electro, una tensión arterial, eso lo podemos solicitar. Tienen evidencia alta y son indicadores claves en la salud cardiovascular, por supuesto. En la función cognitiva no podemos hablar de envejecimiento y hablar únicamente de la parte muscular o de la parte cardiovascular o incluso metabólica y no hablar del cerebro, porque esto también es longevidad. Tenemos cuestionarios que están validados como el MoCA, el Mini Mental Test, los hay y los podemos encontrar, incluso algunos están en castellano, evalúan la memoria, función ejecutiva, todo esto lo podemos incorporar en consulta si queremos hacer un abordaje de longevidad en nuestro paciente. Tienen evidencia científica alta, la función cognitiva es crucial para la independencia y la calidad de vida.
Entonces, como son test o cuestionarios, pues a veces en consulta es interesante que lo podamos incorporar, ¿vale? La función sensorial, el tema de tener una audiometría, un test de agudeza visual, ir viendo los cambios a lo largo del tratamiento. Yo casi siempre, cuando hago un abordaje de medicina integrativa, pero el paciente también quiere cuidar un poco la parte de longevidad, yo voy haciendo todos estos abordajes, estos test, estas mediciones, más o menos a los 3 meses, a los 6 meses, luego a los 8 o 9 meses, luego al año y medio, mientras hacemos el trabajo, otros trabajos que tenemos que ir haciendo, porque el paciente no solo nos viene muchas veces para longevidad, ¿de acuerdo? Estos test de función sensorial tienen una evidencia moderada alta y tenemos que tener en cuenta que hay muchos artículos clínicos que determinan que el deterioro sensorial es muy progresivo, el paciente no se va dando cuenta e impacta negativamente en la función global y se va a asociar a otros déficits. Mi recomendación práctica es que se haga una evaluación integral del envejecimiento, una evaluación con estas mediciones, con fines clínicos, recogerlo todo, hacer un enfoque por niveles. Yo creo que a nosotros nos valdría aplicar en nuestra consulta un nivel básico de una clínica más estándar. Tenemos que hacer una buena historia clínica con una buena anamnesis, antropometría, medir cintura, ver el IMC, el tema de las analíticas, por supuesto, lo que os he dicho antes, los parámetros que pedimos de estrés oxidativo, hemogramas, bioquímica, perfil glucémico, lipídico, homocisteína, vitamina D, la función tiroidea, fibrinógeno, VSG, PCRs, GGT, bueno, las transaminasas y la GGT, en tanto en cuanto impacta también en toda la parte de antienvejecimiento. La evaluación funcional básica, yo también en muchas ocasiones la hacemos, la velocidad de la marcha, la fuerza de prensión. Ahora también con los wearables, con estos dispositivos, nosotros podemos ver que el paciente tiene la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los relojes inteligentes o los anillos como el Oura, ay, ¿dónde lo tengo? Por aquí, como el Oura Ring, que te miden el sueño, que te miden estrés, no son específicos y perfectos, pero nos pueden dar nos miden la edad cardiovascular y nos pueden dar más o menos un aproximativo, ¿vale? Y puede ser una buena forma también de ir adquiriendo datos y mediciones con el tiempo. Utilizo bastante también los medidores continuos de glucosa. Utilizo también, bueno, algunos test de screening cognitivo o screening de fragilidad, con lo cual son algunas cositas que podemos ir incorporando en nuestras consultas y esto se puede hacer en el día a día, ¿vale? Bueno, si se tiene posibilidad de un DEXA, pues se podría solicitar, no es de lo que yo correría a hacerlo al principio, ¿vale? La bioimpedancia que la tenemos más a mano, le veo más sentido, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado anteriormente con respecto a la función cardiovascular, pues, pues también, ¿no? El nivel avanzado ya es más para clínicas especializadas o para consultas más especializadas en longevidad, donde ya podemos medir por relojes genéticos, longitud telomérica, son pruebas que ya pedimos muy específicas, marcadores inflamatorios específicos. A mí me gusta mucho, no lo he puesto aquí, se me ha olvidado, pero lo comparto con vosotros porque me acabo de acordar, es el tema, por ejemplo, a mí me gusta ver en cierto perfil de pacientes hacer un tipaje linfocitario, ¿vale? Eh, Porque me da mucha idea de cómo está funcionando nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema inmunitario evidentemente es vital para la longevidad. Marcadores de estrés oxidativo, el tema de evaluaciones más detalladas, pues también, ¿vale? Ya hemos hablado del envejecimiento, de la susceptibilidad. En medicina integrativa, como combinamos terapias convencionales con enfoques complementarios que estén basados en la evidencia, vamos a abordar estilo de vida, deberíamos abordar nutrición, mente, cuerpo y suplemento, ¿vale? No creo que haya un abordaje de longevidad que no toquemos todos estos aspectos. Si yo tuviera que hacer un repaso rápido voy a ver cómo voy de tiempo, un repaso rápido
el abordaje en consulta de longevidad, yo no puedo irme sin hablaros de el ejercicio físico de fuerza y mi recomendación a los pacientes, modulado y adaptado a la situación clínica del paciente, ¿vale? Por todos los beneficios que tiene, que os lo dejo aquí, no voy a entrar a explicarlo. Ya hemos hablado de la fuerza de agarre, que es importante. Os dejo las tablas, que esto lo podemos tener como referencia. Bueno, del ejercicio es una pastilla, yo creo que realmente no lo podemos tener. Abordajes en nuestras consultas, de cara a la longevidad, patrones dietéticos, los mejores patrones dietéticos, que tienen relevancia para un envejecimiento saludable. Una de las que más evidencia científica tiene es la dieta mediterránea, por la reducción de la inflamación crónica, ayuda a la sensibilidad a la insulina, reduce el estrés oxidativo y se asocia con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Os dejo, bueno, algo de evidencia científica, porque hay muchísimo más, ¿vale? Patrones dietéticos de dietas basadas en plant-based, ¿vale? Que estén bien planificadas, por supuesto, y no caigamos en la desnutrición y que nos aporte fibras, minerales, antioxidantes, fitonutrientes y alimentación para nuestra microbiota, también con evidencia científica. No podemos dejar de abordar en nuestras consultas la restricción calórica, los ayunos, con cabeza, coherencia, cuidado con el tipo de paciente que estemos trabajando. Y hablo ya, me sale a mí aquí la parte de que trabajo con pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Todo lo que estamos hablando aquí es para pacientes mentalmente sanos, eso por supuesto y sobre todo, esa es la premisa número uno, ¿de acuerdo? Bueno, pues con respecto a longevidad, ha mostrado evidentemente que hay una evidencia científica y que no podemos dejarla de aplicar en nuestros pacientes porque haya un riesgo en otro tipo de población de trastornos mentales, ¿no? De trastornos psíquicos, como pueden ser los trastornos de conducta alimentaria o la ortorexia, que sí lo podemos ver un poco en este perfil de pacientes que estamos trabajando. Así, aquí sí os recomiendo muchísimo ojo con esto, ¿vale? Em, Se activan vías moleculares con la restricción calórica, sobre todo la MPK, que inhiben otras como la mTOR o el IGF-1, ¿vale? Se promueve la autofagia y limpieza celular, que ya hablamos al principio, también con evidencia científica. Señores, la regulación térmica, tanto la exposición al frío, ojo con cuando decimos a un paciente que tiene que hacer esta exposición. Hay veces que el paciente está con tanto estrés oxidativo y nos viene tan mal que no es algo que podamos proponer de entrada, ¿vale? Y esto hay que hacerlo de forma progresiva. Buscar este estresor hormético, lo mismo que con el ejercicio, que a veces se nos va un poco la cabeza, ejercicio, 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 y no vemos que el paciente está con una baja disponibilidad energética, un LEA, y no va a poder tolerar o soportar ese ejercicio. El ejercicio no se puede dar, prescribir ejercicio en general, habría que adaptarlo al paciente, ¿vale? Temas de exposición al frío, evidencia científica, muy interesante para longevidad. Saunas y termoterapia, exposición a calor seco, mejora la función cardiovascular, induce la producción de proteínas de choque térmico, reduce marcadores inflamatorios y aumenta la liberación de endorfina. Mm, Aquí os pongo un poco cómo se debería de hacer. Sí os digo que hay también evidencia científica con respecto a esto. Importancia de los ritmos circadianos. Me podría extender una semana con esto, hablaros del sueño, que también tenemos que abordarlo en consulta, priorizarlo siempre. Vamos a ver en algunos casos clínicos que hay pacientes que vienen con unos problemas importantes de sueño. Los ritmos circadianos, la exposición a luz solar, el exponernos de forma coherente, ¿vale? Todos estos abordajes de impacto en la longevidad son importantes que lo podamos combinar. Tampoco se trata de volvernos locos ahora mismo ni de volver locos a los pacientes. Muy interesante esta parte de la respiración consciente y controlada. Ojo que a algunos pacientes nos viene tan mal que quizás no es lo principal que tengamos que mandar, pero que sepamos que tiene evidencia científica de activación del tono del parasimpático, del nervio vago, y es muy interesante todos los beneficios que produce, ¿de acuerdo? Y no lo podemos olvidar y lo podemos incorporar también en un protocolo de antienvejecimiento, de longevidad o de mejora de la salud o de preparación para el envejecimiento, ¿vale?
Evidentemente, el vínculo entre con longevidad de la respiración y de algunos de estos abordajes que estamos hablando es indirecto, porque como mejoran el estado clínico proinflamatorio que tiene el paciente, vamos a mejorar en la parte de, vamos a mejorar la microbiota, vamos a mejorar la parte energética, vamos a mejorar el metabolismo, vamos a hacer limpieza de sustancias proinflamatorias, de proteínas mal plegadas, con todo esto que hemos ido hablando, sobre todo restricciones calóricas y tal. El grounding o el earthing también os lo dejo un poco aquí. Hay evidencia científica sobre esto y es importante que es controvertida por parte de la comunidad científica, ¿vale? Pero bueno, mm, también esto puede reconectar eh, con el paciente con la idea, bueno, de relajación, de tranquilidad y dedicar un tiempo para sí mismo, ¿vale? La microbiota intestinal, que no puedo resumir la importancia que tiene y el que tenemos que hacer un poco perdonadme, un poco de insistencia en que regular la microbiota y reparar las disbiosis intestinales va a contribuir con la longevidad, por supuesto, ¿vale? Además, era uno de los hallmarks of aging que se incorporaron recientemente. Control del estrés crónico, todo lo que pueda decir es poco. Reducir exposición a estresores crónicos y mitigar las respuestas fisiológicas del estrés debe de ser fundamental en el abordaje de nuestros pacientes, al igual que el control de los tóxicos y también, bueno, que también hay evidencia científica, la estimulación del nervio vago, poner a trabajar el nervio vago con ciertas acciones, con ciertos ejercicios específicos de conexión, ¿vale? Mm, Toda esta parte de, bueno, realizar yoga, tai chi, ejercicio físico moderado, masajes, optimizar la salud intestinal, todo está unido, ¿vale? Os dejo la evidencia científica. La vida con propósito y con sentido, por supuesto. Y para no entretenerme, que bueno, me encantaría que esta ponencia durara mucho más tiempo para poder compartir con vosotros en mayor profundidad, ¿vale? Cuidar el cerebro, como he dicho anteriormente, también impacta positivamente en la longevidad. No os puedo detallar todo, quiero que por lo menos veamos un par de casos clínicos así generales para que tengáis una idea, ¿vale? Y bueno, podemos tener algunas herramientas también, apoyarnos en algunas herramientas como la suplementación, las que más evidencia científica tienen, sobre todo es la vitamina D y el omega 3, que eso lo tenemos que tener claro, con lo cual sería interesante introducirlo en nuestros pacientes y abordando un poco los protocolos que tengo y os quería comentar básicamente, por ejemplo, a mí me llega una mujer, como yo trabajo colaboro en una consulta, en una clínica de medicina estética también, residualmente me vienen pacientes, yo trabajo medicina integrativa allí, pero me vienen pacientes que, claro, se hacen tratamientos estéticos y bueno, y vienen para hacer como un abordaje también en cuanto a la longevidad. Yo, como os he dicho antes, aparte de todas las mediciones anteriores que os he dicho, tanto el perfil analítico, tanto de la fuerza de agarre, perímetro abdominal, toda esa parte una bioimpedancia, toda esa parte que la hago, la trabajo y voy midiendo, mido con algunos test a nivel cognitivo, bueno, pues también intentamos, además de con la suplementación y tal, intentar incorporar en los hábitos de vida. Pero el paciente me viene para longevidad, pero he hecho un resumen aquí, por ejemplo, una mujer de 49 años que está en edad de perimenopausia, que tiene sobrepeso, y evidentemente ya imagináis que el perímetro de la cintura está por encima de del máximo en la mujer, que tiene que ser por debajo de 89 y 102 en los hombres, es una mujer sedentaria, tiene mucho estrés, descansa mal, se levanta muchas veces y es una mujer que vive en una gran ciudad, ¿vale? Entonces ya con esto, ya veis una persona que está sedentaria, que tiene sobrepeso, que el perfil de la cintura ya lo vemos, ya solo entrar por la puerta, ya estamos intuyendo cuál es la situación de envejecimiento de esa persona, ¿vale? Duerme mal y vive en una gran ciudad, ya todo esto nos está dando pie a pensar cuál es la situación clínica a nivel prooxidativo y de inflamación de esa paciente. Y todo esto impacta negativamente en nuestra longevidad.
¿Cuál es el objetivo que nos tenemos que marcar? Eso yo os lo recomiendo, que os marquéis unos mínimos objetivos, ¿vale? De que vais a trabajar, aparte de hacer las mediciones. Habrá que hacer un reequilibrio hormonal, nos tendremos que plantear si es susceptible de una terapia hormonal sustitutiva. Hay que indicar que hay que reducir estrés y apoyar y dar herramientas para esto, mejorar la composición corporal, ahí usaremos dieta, ejercicio, hay que aumentar los niveles de energía, habrá que ver la microbiota, hay que aumentar la actividad física para poder aumentar estos niveles de energía y, perdón, y el tema de la gestión del estrés, pues por supuesto, ¿vale? Los hábitos clave, ¿por dónde yo empezaría y por dónde empecé con esta paciente? Optimizar sueño, le tuve que regular horarios, hacerle rutinas relajantes, ambiente oscuro, o sea, darle todos los puntos que ella tenía que trabajar en casa, ¿vale? Gestionar el estrés para mí es más difícil porque el paciente tiene que incorporar ciertas cuestiones, ¿vale? Microprácticas diarias de 5 a 10 minutos de respiración, agendarse tiempo, aprender a decir no. Tenía un grave problema de tener que, nunca decía que no. Se veía obligada siempre a todo lo que le solicitaban y le pedían, ¿vale? Que empezara por un movimiento gradual, por supuesto, abordar la nutrición, por supuesto, apoyar con toda la parte de suplementación. eh, Tras la evaluación y tras las analíticas empezamos un poquito porque no era de tomar demasiada suplementación con magnesio, con la ashwagandha, con algunos adaptógenos, ¿vale? También me gusta mucho utilizar la micoterapia aquí, ¿de acuerdo? Los omegas, la vitamina D, porque tenía un déficit claro de vitamina D, tenía un perfil prooxidativo importante la paciente. Fuimos haciendo un trabajo durante todo este tiempo y más o menos estuve con ella 18 meses, un poquito menos de 18 meses, y la verdad es que fueron cambiando muchos parámetros en los test. Ella tenía también, que no lo he puesto aquí, un grado de neuroinflamación importante y le preocupaba mucho esto de que no se podía concentrar leyendo. Bueno, en casi todos los pacientes me ha pasado la parte de neuroinflamación. Lo que pasa es que no puedo entrar mucho aquí, pero remitiros a la parte de cuidado de salud cerebral, ¿vale? Entonces, bueno, vimos cómo con los test fue mejorando su capacidad de memoria, de reacción y toda esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, esto puede ser un abordaje que podemos introducir. Otro paciente era un hombre de 42 años que venía eh, testosterona baja, obesidad central, es CEO de una empresa importante, mala alimentación por todo el tema de viajes y tal. ¿Por qué venía él? ¿Por qué él había venido a la clínica de estética para eh, que se le pautara el tratamiento por una de mis compañeras, el tratamiento de los análogos del GLP-1, ¿vale? Que yo no soy especialmente ni partidaria ni tampoco soy detractora, tengo que ver el caso clínico, el riesgo cardiovascular que tiene el paciente y qué es lo que vamos a hacer para establecer ese tipo de tratamiento que cada vez se están usando más, ¿vale? Y bueno, aunque no los recomiendo de primera, sí tengo que reconocer que hay un perfil de pacientes que se pueden beneficiar positivamente si hacen otras cosas, por supuesto, ¿vale? Bueno, con este chico, sí es cierto que se pospuso un poco el uso de los análogos del GLP-1 y empezamos con nutrición, empezamos con estrategias para viajes, con el tema del control de las porciones, porque él como comía hablando por el móvil, se descontrolaba de las cantidades, ¿vale? Manejo del estrés, ahí me equivoqué. ¿Por qué? Porque bueno, también primero entrenamiento de fuerza, algo de HIIT, pero muy suave. Sí fue con un entrenador personal con el cual yo estaba en contacto y bastante bien, pero para la parte del estrés y la desconexión, yo pequé de utilizar cosas que a mí me sirven y me gustan, como técnicas de respiración, meditación y tal. Y el paciente se agobiaba muchísimo y me decía que no podía, que no podía. Entonces, bueno, si nos sirve de aprendizaje, hay que también no pensar en lo que a ti te viene bien o lo que crees que al paciente le va a venir bien, sino lo que pueda evidentemente hacer. Y me resultó curioso que era una persona que se agobiaba bastante con este tipo de prácticas, ¿vale? Entonces, evidentemente la quitamos y la cambiamos por paseos, con el hijo en bicicleta y por otras cosas, ¿vale? Bloquearse tiempo personal, desconectar, hacer desconexión de dispositivos, etcétera, ¿vale? Eh,
Bueno, aquí lo he puesto, pero bueno, esto olvidarlo porque este paciente lo tuvo, vamos, que lo tuve que quitar como os he comentado. Y luego empezar con suplementación. Empezamos con esto, pero evidentemente fuimos apoyando con otras cosas. Con él también utilicé micoterapia, ¿vale? No en la primera consulta, pero ya en la segunda consulta sí pude introducir antes de la segunda consulta algo de micoterapia y la verdad que fue bastante bien. En cuanto a esta señora de 67 años, la típica señora de ciudad que quiere cuidarse y tal, pero que viene a medicina estética y tiene un estreñimiento crónico, cuando hago la anamnesis está tomando antipsicóticos, vive sola, tiene un deterioro cognitivo importante, ¿vale? Vive en una gran ciudad. Bueno, pues con esta señora tuvimos que hacer un trabajo un poco más largo. Tardamos más de un año, ¿vale? Más de un año y medio y básicamente con ella tuve que abordar la parte de salud cerebral, la parte de microbiota, tuve que la parte de actividades cognitivas, em, ponerla a escuchar audiolibros porque no podía leer. Bueno, tuvimos que introducir lecturas de párrafos cortitos, por ejemplo, que escribiera también, que escribiera algún texto o algo que le haya pasado durante el día o alguna anécdota o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, con ella tuvimos que, le fue muy bien incorporar rutinas relajantes como música tranquila, aromaterapia, actividad física. La verdad es que ella más o menos realizaba, no estaba muy bien enfocada, pero la pudimos reenfocar y esta paciente dio un cambio bastante positivo, ¿vale? Y hubo un cambio en todos los marcadores, tanto de los test, la fuerza de agarre le aumentó, me aguantaba sentadillas, el test de la marcha, cosas que iba aprendiendo en el gimnasio también, venía a la consulta y me las enseñaba, de Ana, ya puedo hacer tal, ya puedo hacer cual, ¿vale? Con ella empecé desde el principio con melena de león y bastante bien, y omegas. Y también le introduje creatinina porque la paciente tenía una leve sarcopenia, ¿vale? Y como empezó a hacer deporte más enfocado a sus necesidades, pues también le vino muy bien la creatinina, ¿de acuerdo? Tuve que utilizar en algún momento butirato también, ayudar a desinflamar y bueno, lo típico, ¿vale? Este último caso, bueno, mujer de 50 años, estrés crónico, sobrecarga, mal sueño, autoexigente, buena dieta, ejercicio, una persona que estaba en un momento de problemas con sus padres, de herencias y tal, y había unas deudas, vive en una gran ciudad. Entonces, con esta paciente básicamente que venía también, se había hecho varios tratamientos faciales y venía también por longevidad, anti-aging, que su empresa se había escuchado que se podían hacer cosas. También os digo, estos pacientes, la gran mayoría me venían pues con lo que os he dicho, con los wearables, ¿vale? Con los dispositivos de medición. Entonces yo, cuando el paciente no le obsesiona, porque hay pacientes que son muy obsesivos y le obsesiona mucho, yo los utilizo y me nutro de ellas, ¿vale? Pero si no, los aparto, porque si no pueden llevar al paciente a demasiada obsesión. Esta paciente estaba tomando un antidepresivo para poder dormir, era la trazodona, el Depras, no eran dosis muy altas, pero la tomaba, con lo cual a nivel neuroinflamatorio, perdón, tenía como una degeneración un poquito en cuanto a las conexiones, olvidarse las cosas y tal, ¿vale? Y nada, trabajamos una higiene de sueño extrema con ella, descargar de preocupaciones, establecer límites, actividades placenteras que pasaban los fines de semana y no las tenía. Siempre intentaba estar cubriendo huecos de trabajo y trabajando porque su trabajo le amerita mucha demanda, ¿de acuerdo? Actividades físicas, aparte de solo ir al gimnasio para hacer gimnasio, también que buscar actividades con una parte de placenteras también, ¿vale? Retomar lectura, aunque sea poco a poco. Empezamos con alguna suplementación, también usé con ella micoterapia, el reishi lo utilicé y le vino fabulosamente bien. Empecé con 2 cápsulas por la noche y después al mes siguiente bajar a una cápsula y le vino bastante bien. Está tomando Deprax, ojo, ¿vale? Estaba tomando Deprax, pero se supone que estaría contraindicado
Lo que pasa es que haciendo una vigilancia y bueno, si eres médico, puedes intentar ir controlando. De hecho, perdón, yo no empecé con ella con 2 cápsulas, empecé con una por la mañana y una por la noche, que la alejara del Deprax, que se la tomara a media tarde, y el Deprax ella se lo tomaba al ir a dormir, que de hecho se acostaba un poco tarde, pero pasaban por lo menos 4 o 5 horas entre el último Reishi y el Deprax, y eso solo lo mantuvimos 3 semanas, un mes, y ya después bajamos a uno diario, ¿vale? Que se lo dejé por la tarde. Con lo cual, ojo ahí con las interacciones farmacológicas, ¿de acuerdo? Hicimos todas las mediciones, hubo mejora, perfil inflamatorio, le costó un poco lo del sueño, la derivé también a apoyo con un médico especialista en sueño porque tenía un retraso de fase. Entonces, bueno, tuvo que hacerse una polisomnografía, pero básicamente su déficit de sueño era por estrés. Y también fue mejorando. También trabajamos microbiota y todo lo que solemos trabajar desde la medicina integrativa. Como conclusión, la base de la longevidad, fundamental, y que podemos poner en marcha en nuestras consultas, apoyar el tema de hábitos diarios y consistentes. La suplementación nos puede servir como un apoyo, nunca como un sustituto. Siempre personalizar el tratamiento, tiene que tener un seguimiento profesional, esto es esencial, y con una coherencia y una lógica, por eso insisto en las mediciones. Hay mucha evidencia, hay muchas moléculas que son prometedoras, pero que son todavía muy incipientes, ¿vale? Hay que dejar que pase el tiempo y no intentar usar todo lo que escuchamos que dice que. Y tener en cuenta que los estudios en longevidad son muy difíciles de realizar, ya que los mecanismos de envejecimiento son muy complejos, son difícilmente medibles, son muy variables y específicos en cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente que sepamos que hay bastante evidencia y cada vez más si se está hablando de longevidad y los pacientes ya lo van conociendo. Si queremos evitar un poco esta imagen para nosotros y para nuestros familiares y nuestros pacientes y pasar más a un envejecimiento saludable, evidentemente tenemos que poner en práctica, al menos a pie de, de las consultas nuestras de cada día, todo este tipo de abordajes. Una parte, no agobiaros con todo, no agobiar al paciente, personalizarlo y no lo tenéis que usar todo, sino lo que cada paciente le vaya mejor e ir poco a poco. ¿De acuerdo? Esto es una carrera de fondo, no es una carrera de 2 días, ¿vale? Muchísimas gracias y cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo creo que no he puesto mi correo electrónico, pero bueno, en el sí os lo podéis facilitar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.